¿Qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos una semana más a este programa Con Más Salud y a este canal televisión. Hoy vamos a tratar tres temas bastante interesantes. Vamos a hablar de la dermocosmética con el dermatólogo Jaime Vilar. Seguidamente hablaremos de la halitosis con nuestro compañero médico Juan Toral. ¿Qué es eso de la halitosis? Pues les hablo del mal aliento. Pero, para empezar nuestro programa, vamos a hablar de la gripe y de la campaña antigripal con el director de Salud Pública del Servicio Canario de la Salud, don Ricardo Redonda. ¿Qué les parece si comenzamos ya? ¿Qué tal, Ricardo? ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por acudir a esta tercera temporada de Con Más Salud otra vez y este año para hablarnos otra vez de la gripe, de la vacunación de la gripe. Sí, bueno, todos los años viene la gripe, eso es una certeza absoluta, no hay ningún año en que no venga el virus de la gripe y como todos los años lanzamos una campaña para prevenir, para reducir el número de muertes que ocasiona la gripe en Canarias, porque todos los años la gripe mata y todos los años la gripe mata en Canarias y son muertes evitables porque hay una vacuna que es efectiva y nos ayuda a prevenir esas muertes. Tenía yo por aquí datos de que hasta el 50% de los fallecimientos por gripe podían haberse evitado si las personas se vacunaran. Sí, e incluso más de ese 50%. El año pasado fallecieron al menos 19 personas por gripe en Canarias. Y digo al menos porque estas son las 19 personas que fallecieron y tuvieron una confirmación de laboratorio en nuestros hospitales. Pero sabemos que son muchas más las personas que mueren por motivo de la gripe, por ejemplo, ancianos que se descompensan, que fallecen por la gripe y que no da tiempo a hacer esa confirmación de laboratorio porque o fallecen en sus casas o fallecen en el hospital, pero sin haber dado tiempo a que se hiciera esa confirmación. Entonces, el año pasado confirmamos 19 muertes, pero sabemos que son muchas más las muertes que ocasiona la gripe. Y de estas 19 muertes, solo una persona estaba vacunada. Y las otras 18 no se habían beneficiado de esta vacuna. O sea que es un porcentaje mayor que como tú decías. Sí. El lema del año pasado fue: para protegerse de la gripe, la clave es vacunarse. Y si recuerdan, Panchita y Servando, los personajes del popular programa de Enclave de Ja, pues hacían hincapié en la vacunación de los mayores de 65 años. ¿En qué grupo se centra este año la vacunación de la gripe? Bueno, este año hemos querido insistir mucho en la vacunación de los grupos de riesgo y sobre todo insistir en la vacunación de las mujeres embarazadas. Las mujeres embarazadas se benefician de la vacunación antigripal porque durante el embarazo hay un descenso en la inmunidad y eso puede hacer que incluso la mujer fallezca. El año pasado, entre estos 19 fallecidos, debemos lamentar la muerte de una mujer embarazada, una mujer joven que no tenía factores de riesgo más allá del embarazo, que no estaba vacunada y que falleció. Entonces, la vacunación durante el embarazo es prioritaria en esta campaña. Y hay que recordar que la vacunación durante el embarazo, la vacunación de la gripe, es segura en todos los trimestres del embarazo. O sea, que una mujer desde que conoce que está embarazada puede vacunarse y a prevenir las complicaciones que pueden llegar cuando venga la epidemia. Tenemos otro grupo de riesgo importante, que es el de los, que siempre hemos dicho, los mayores. Y el año pasado eran los mayores de 65 años, pero este año lo hemos cambiado a 60 años, porque la evidencia científica nos indica que ya a partir de 60 años la vacuna de la gripe aporta importantes beneficios y también porque había otras comunidades autónomas en España que habían cambiado la edad de vacunación a 60 años con buenos resultados. Pero claro, ya no podemos hablar de la vacunación de los mayores, porque la gente hoy llega a los 60 años sí, en un estado de salud espléndido. Entonces hay que hablar de vacunación a partir de los 60, pero ya no son personas mayores. En tercer lugar, tenemos la vacunación de todas las personas que tienen patologías crónicas, enfermos del corazón, enfermos pulmonares, enfermos nefrópatas. Pero también aquí me quiero destacar que pensamos que la gripe solo mata al que está muy malito y muy deteriorado. No, cualquier persona que tenga una patología crónica que se pueda descompensar tiene que vacunarse. Y claro, normalmente la gente con patologías crónicas se siente bien si tiene un buen estado de salud y un buen control de su enfermedad y no es consciente de que tiene que vacunarse de la gripe. Y en cuarto lugar, vacunamos a las profesiones de riesgo, que ahí es donde siempre hablamos de la importancia de vacunar a los profesionales sanitarios, pero no solo a los profesionales sanitarios, sino también otras profesiones, por ejemplo, policía, bomberos o por ejemplo los cuidadores y las cuidadoras que tienen a su cargo a alguien y que deben vacunarse también. Efectivamente. Y aparte de estas personas de grupos de riesgo,
¿cualquier otra persona se puede vacunar? Bueno, en estos momentos en Canarias, y una vez que hemos garantizado la vacunación de los grupos de riesgo, cualquier persona, cualquier ciudadano o ciudadana puede acercarse al centro de salud y solicitar la vacunación, porque ahora mismo sí podemos ofertar la vacunación a toda la población que lo desee. Pero no obstante, hay que seguir insistiendo que la población que más se beneficia de la vacunación antigripal son la población que pertenece a estos grupos de riesgo que he nombrado anteriormente y que son prioritarios, y son en ellos en los que hemos querido garantizar la vacunación, y una vez garantizada la podemos abrir para toda la población, porque por encima de los 6 meses, que es la edad mínima de vacunación, la vacunación es segura y es eficaz, pero sobre todo es importante en la población de riesgo. Te hice una pregunta el año pasado, te vuelvo a hacer la misma porque la sigo oyendo en la consulta un año después. Es común oír, si me pongo la vacuna, cojo la gripe. ¿Qué hay de cierto en ello? Entre poco y nada. ¿Y por qué digo entre poco y nada? Sí existe la posibilidad de vacunarse de la gripe y después, meses más tarde, padecer la gripe, porque la vacuna de la gripe no tiene una efectividad del 100%, como todos los medicamentos no son efectivos al 100%. Entonces, el que diga eso, pues habrá alguno que esté diciendo la verdad, pero la mayoría se equivoca. ¿Y por qué se equivoca? Porque habrá confundido un catarro con la gripe. Es decir, lo que es muy frecuente es que alguien se vacune de la gripe y después tenga un catarro. Y si ese catarro le ha tumbado, lo ha dejado con fiebre y lo ha dejado una semana sin ir al cole o sin ir a trabajar, pues es razonable que tenga la duda y quiera echarle la culpa a la vacunación, pero no tiene nada que ver. ¿Y por qué estamos tan seguros? Porque los estudios así lo indican. Y mira, y hay otra cosa que suele confundir mucho, ¿no? Y la gente dice, bueno, este año me dio 2 veces la gripe, ¿no? También es muy extraño que la gripe pueda dar 2 veces en la misma temporada. Existe esa posibilidad, pero es francamente raro, ¿no? La gripe que viene todos los años es un tema epidémico, que el virus de la gripe recorre el planeta entero, y lo normal es que si nos dé una vez por temporada, y es excepcional que nos pueda dar más de una vez. Sí, yo sigo insistiendo en ese tema, que podemos tener otros cuadros o de catarro provocado por otro virus, o también cuadros alérgicos que pueden simular pues cuadros catarrales o cuadros gripales. Efectivamente. Y no hay que poner en duda la efectividad de la gripe, porque hay muchísimos estudios que confirman la seguridad de la vacuna y la efectividad de la vacuna. Y la vacuna, bueno, la gente dice, bueno, pero si no me la pongo no pasa nada, cojo una gripe y ya está. No ponemos la vacuna de la gripe para evitar que alguien enferme, ponemos la vacuna de la gripe para evitar que alguien acabe ingresado en el hospital, y el año pasado tuvimos 210 ingresos por motivo de la gripe, y ponemos la vacuna de la gripe para que la gente no se muera, porque de todos estos cuadros de gripe, que la mayoría son banales, todos los años se mueren muchas personas. Entonces ponemos la vacuna de la gripe para evitar ingresos hospitalarios y para evitar fallecimientos por culpa de la gripe. Hablamos de la vacuna de la gripe, pero una vez que hemos contraído una gripe o un catarro, en este caso, perdona que lo pongas de forma similar, pues sí hay unas medidas que nosotros podemos llevar a cabo para evitar el poder transmitir a otros miembros, por ejemplo, de la familia o del trabajo o del colegio, pues el dichoso catarro o la dichosa gripe. Pues pongamos ese caso, que no nos hemos vacunado en noviembre o en diciembre y que ya estamos en el año 2017 y la epidemia de la gripe suele llegar entre febrero y abril, y estamos en una de esas situaciones en las que estamos con mocos, fiebre, malestar general, no podemos ir a trabajar. Pues ahí lo que estamos haciendo es contagiando el virus de la gripe, y lo podemos contagiar vía aérea con las toses y los estornudos, pero también a través de las manos. Importante. Por eso es importante protegerse a la hora de estornudar. Sobre todo está aconsejado estornudar sobre la flexura del codo, no estornudar sobre las manos, precisamente porque después las manos también son un mecanismo de transmisión, y por otro lado lo que está recomendado es lavado frecuente de las manos para evitar la transmisión de la gripe. Efectivamente, y ya si nos encontramos pues un poquito mal, pues lógicamente acudir a las consultas de medicina e enfermería familiar, ¿no? Sí, yo creo que cuando los síntomas son banales, tenemos un poco de malestar o una febrícula, podemos tirar de los remedios de la abuela, nunca de los antibióticos. Los remedios de la abuela eran descansar, tomar mucha agüita, el caldo de pollo, y ya cuando empiezan a aparecer algún signo de alarma, pues sí hay que acudir al centro de salud y pedir consejo a un profesional, y nunca tomar antibióticos sin prescripción médica. Efectivamente. El lema el año pasado lo vimos antes: para protegerse de la gripe la clave es vacunarse, pero ¿cuál es el lema de este año?
pues lo mejor es vacunarse. Y hacemos varias campañas, diferenciamos varias campañas tanto para televisión como para redes sociales, para llegar a distintos sectores. Claro. Como decía antes, ya no estamos hablando de la vacunación de los mayores, sino la vacunación de la gente que tiene más de 60 años, y hacemos una campaña específica en la vacunación de la embarazada y de los profesionales sanitarios, porque vemos que ahí tenemos un importante margen de mejora. Sí, nosotros somos un gran vector para poder seguir transmitiendo la infección y también que incluso llegue a personas que no esperábamos que llegaran, como personas encamadas o lo que fuera, y de esta forma también podemos evitarlo nosotros mismos. Efectivamente, o sea, habría tres grandes motivos para que un profesional sanitario, cualquier médico, cualquier profesional de enfermería y de otras profesiones sanitarias se vacune. En primer lugar, para protegerse, porque los sanitarios como tú y como yo estamos expuestos al virus de la gripe. En segundo lugar, para no llevar ese virus a otros pacientes. Tú en tu día a día tratas con pacientes que pueden estar inmunodeprimidos, y entonces no sería razonable que se contagiaran de la gripe porque van a tu consulta. Y en último lugar, para no llevar ese virus de la gripe a las casas. Es decir, el tercer argumento que ponemos a los profesionales es que protejan a sus propias familias vacunándose, ¿no? Ricardo, importante información que nos vuelves a ofrecer este año sobre la gripe. Yo creo que aún así, si alguna persona quiere vacunarse, ¿qué es lo que debe hacer? Lo más fácil y lo más efectivo es llamar al 012, y allí le van a facilitar una cita con el centro de salud correspondiente, y habrá vacunas para todos los que se quieran vacunar si se vacunan antes del 31 de diciembre. Esto insisto mucho, la campaña finaliza el 31 de diciembre, porque una vacunación más allá de esa fecha nos estaría llevando a vacunar con demasiada cercanía a la epidemia de la gripe, y pudiéramos vernos en una situación en la que la vacuna ya no es efectiva. Es decir, hace falta unas semanas para que la vacuna comience a hacer efecto sobre nuestro sistema inmune, así que no hay que apurar, es decir, hay que vacunarse antes del 31 de diciembre. Claro, para poder generar esas defensas necesarias, ¿no? Efectivamente. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más. Gracias a ti, Pedro. Y te volvemos a esperar más adelante en este programa Con Más Salud. Eso espero. Muchas gracias. Bueno, y a ustedes les dejamos ahora con el siguiente tema. Vamos a hablar de dermocosmética con el dermatólogo Jaime Vilar. Sí, lo cierto es que la población cada vez tiene más interés en tener una piel sana y saludable, y esto se traduce en dos circunstancias fundamentales. Por un lado, van a tener una apariencia mejor, y por otro lado, que es muy importante, nos sirve para evitar o prevenir posibles complicaciones de la piel, como lesiones premalignas o malignas que precisen tratamiento. Lo cierto es que hoy en día los pacientes pueden acudir al dermatólogo y recibir un tratamiento personalizado, cosmético, para buscar de alguna forma minimizar las pequeñas desperfectos que van apareciendo en la piel con el paso del tiempo. Bueno, existen tantos tratamientos dermocosméticos como pacientes realmente, porque lo mejor sería poder valorar al paciente, lo primero, realizar un diagnóstico adecuado antes de nada, y posteriormente recomendar el tratamiento personalizado más indicado para cada paciente. A partir de ahí, en la consulta dermatológica pueden realizarse otros tratamientos para mejorar la luminosidad de la piel, mejorar el aspecto facial, la hidratación, como pueden ser la mesoterapia con vitaminas, con factores de crecimiento plaquetario, o simplemente peeling químicos que ayudan a mejorar el aspecto de la piel. Bueno, efectivamente milagros no existen para las arrugas profundas, bien establecidas, arrugas que ya de un tiempo de evolución, pero lo cierto es que nosotros insistimos en que el paciente lo que debería hacer sería prevenir, y para eso no hay nada mejor que, por ejemplo, utilizar algunos tratamientos como la toxina botulínica para prevenir que las arrugas de expresión vayan haciéndose cada vez más significativas y evitar que se transformen con el paso del tiempo en arrugas definitivas. Por otro lado, en pacientes que tienen una pérdida de volumen podemos utilizar otros tratamientos como el ácido hialurónico, que nos permite tener una reposición de volúmenes que mejora el aspecto de los pacientes. Por supuesto, para arrugas definitivas, arrugas muy profundas, siempre se pueden buscar alternativas quirúrgicas, que aunque tienen resultados excelentes, tienen más comorbilidades para los pacientes. Lo cierto es que para empezar a hacer un tratamiento dermocosmético debemos realmente valorar a los pacientes, porque hay pacientes que genéticamente tienen un cutis, una expresión facial estupenda con 40 años, y pacientes que con 30 años presentan signos claros de envejecimiento. Esto depende obviamente de la herencia, y cada paciente en ese sentido es distinto. Además, también dependerá pues, de los hábitos que ha tenido el paciente durante toda su vida para envejecer antes o después.
Lo que se recomienda, lo que recomendamos a los pacientes es que desde que empiecen a notar sus primeros signos de envejecimiento y tengan deseos de presentar un mejor aspecto, pues consulten, porque siempre hay posibilidades de realizar tratamientos personalizados para mejorar el aspecto de estos pacientes y tener un envejecimiento de alguna forma más moderado y menos pronunciado, menos llamativo. Los láseres en dermocosmética han supuesto una revolución y el avance tecnológico en los últimos años ha sido realmente extraordinario. Hoy en día tenemos dispositivos láseres que nos permiten aproximarnos a diferentes entidades clínicas con una seguridad y eficacia y satisfacción para los pacientes que no conocidos en tiempos anteriores. Por ejemplo, dispositivos láser de depilación como este, dispositivos de láser para tratar venas, arañas vasculares, dispositivos para manchas en la piel, también para tatuajes. Hoy en día nos permiten ofertar una serie de tratamientos a los pacientes que hace años pues serían muy difíciles y que hoy en día se consiguen resultados muy buenos con un perfil de seguridad excelente en los pacientes. Tú también haces posible este programa. Contacta con nosotros a través del Facebook en facebook.com/conmassaludtv o a través del correo electrónico conmassaludtv@gmail.com. Haznos llegar tus ideas, sugerencias y aquellos temas que te gustaría que tratásemos en el programa. Te esperamos. Continuamos nuestro programa de hoy para hablar con nuestro compañero médico Juan Toral de la halitosis o mal aliento. Juan, cuéntanos un poquito en qué consiste esto de la halitosis. Bueno, pues la halitosis yo creo que todos sabemos desgraciadamente qué es, ¿no? La halitosis no es otra cosa que el mal olor, ¿no?, que se desprende de la cavidad oral o de la boca, ¿no? Esa sensación que tenemos a lo largo del día muchas veces, que es una sensación desagradable, ¿no?, y que puede pues ser un gran problema para las personas que sufren de mal aliento. Me sorprendió un poquito cuando estuve estudiando para esta entrevista que existen diferentes tipos de halitosis. Sí, todo el mundo puede pensar que la halitosis es algo menor o algo incluso gracioso, pero nos está demostrado, ¿no?, que hay varias formas, ¿no?, de clasificar la halitosis. Por un lado estaría la halitosis verdadera, ¿no?, que sería cuando tanto la persona que la sufre como la persona que está enfrente percibe ese mal aliento, ese mal olor. Y luego hay otras dos formas. Una sería la pseudohalitosis, ¿no?, que es cuando la persona que está enfrente no nota nada, pero la persona sigue teniendo la sensación de padecer el mal aliento. Y hay una tercera clasificación que sería la litofobia, ¿no?, que sería cuando se trata la halitosis, la persona ya no tiene halitosis ni mal aliento, pero sigue teniendo esa percepción patológica de que por la boca pues sigue desprendiendo ese mal olor característico. ¿Cuántas causas hay de esa halitosis verdadera o genuina que acabas de comentar ahí? Bueno, causas hay muchas, ¿no?, y enumerarlas corremos el riesgo de perdernos, ¿no?, pero yo creo que a grandes rasgos muchas veces se tiene la sensación, ¿no?, que el mal aliento, o hay un dicho que viene de la boca al estómago. Esto puede ser cierto, pero no es lo más frecuente. Lo más frecuente es que las causas orales sean el 60%, o sea, que el origen del mal aliento esté en la boca, ¿no? O sea, 6 de cada 10 casos. 6 de cada 10 casos. Ya puede ser una caries, una patología de la encía, un sangrado, incluso piercing en la lengua. Y también es muy frecuente que por alimentos que se queden entre las muelas, ¿no?, que eso sea el origen de que al final se descompongan y las bacterias vayan allí y sean las causantes del mal aliento. Luego hay un grupo que serían las causas del aparato respiratorio, por ejemplo, faringitis o sinusitis o cuerpo extraño en la nariz o en la faringe, también son causas bastante importantes. Procesos infecciosos como una bronquitis o una neumonía también puede justificar el mal aliento. Y luego hay las famosas y las conocidas como las causas digestivas, que en la mayoría de las veces están mal del estómago, repercute con el mal aliento. Y bueno, está demostrado que ciertas patologías como los divertículos, la hernia de hiato, en los reflujos, pues también justifica y condiciona esta halitosis, este mal aliento. O sea que nos estás diciendo que las causas digestivas no son tan frecuentes como habitualmente pensamos. No son las más frecuentes. Antes tendríamos que tener en cuenta otras causas y no achacarlas a este origen. ¿Y existen aparatos para poder medir la halitosis?
Existen aparatos, lo que pasa es que los que se pueden comercializar y comprar por internet no son los más fiables, ¿no? En Japón, sobre todo, venden un aparato que traducido es respiración limpia, que mide una serie de componentes, pero no mide todo. En la boca, en el aliento y demás, hay más de 200 componentes volátiles y este aparatito pues no mide más de 10 o 15, ¿no? Entonces se pueden dar muchos falsos negativos. Sí hay clínicas que tienen aparatos más fiables, lo que pasa es que aquí en Canarias no disponemos y yo creo que las opciones de comprar este tipo de aparatos por internet pues tampoco son las más aconsejables. Deduzco por lo que dices que hay muchísimas causas de halitosis y por tanto no hay un único tratamiento. Efectivamente, yo creo que a la hora del tratamiento, sobre todo, lo más beneficioso va a ser ir al origen de la halitosis. No podemos tratar todas las halitosis iguales porque, como hemos dicho anteriormente, según la causa, pues el remedio tiene que ser uno. Es cierto que hay una serie de medidas generales o de medidas higiénicas o consejos que todas las personas que sufran o padezcan el mal aliento pues pueden seguir. Por ejemplo, pues lavarnos bien la boca, los dientes, a la hora de limpiarnos con el cepillo también pasarnos por la lengua y por la encía y por el paladar, usar el hilo dental, ¿no? Para los alimentos que se pueden quedar incrustados en las muelas, pues eliminarlos. Y luego también está la opción pues, de los chicles, de los colutorios, aunque si eso ahora más adelante podemos hablar un poquito. Entonces, si la causa es respiratoria y es por un cuadro infeccioso, pues no tiene mucho sentido que estemos poniendo parches a nivel bucal, porque por ejemplo el tratamiento puede ser un antibiótico que resuelva el caso infeccioso. Claro. Y lo mismo ocurre que si la causa es digestiva por una hernia de hiato o por reflujo, el tratamiento podría ser a lo mejor un inhibidor de la bomba de protones, un típico protector de estómago, ¿no? Que condicionaría que este cuadro que está originando el mal aliento se resuelva. Pero bueno, yo creo que hay que enfocar muy bien el diagnóstico y el origen de la halitosis para tratar acorde. Y después quedaba otro también, que es la halitofobia, que en este caso sería más bien por el psicólogo o por el psiquiatra, ¿no? Sí, porque como hemos dicho antes, hay situaciones que no existe un problema real, pero las personas se terminan obsesionando y ven el problema donde no lo hay, y a estos niveles pues hace más falta la terapia de un psicólogo o un psiquiatra para poner solución al respecto. ¿Y hasta qué punto son útiles los chicles para tratar la halitosis? Bueno, los chicles son una opción puntual que puede aliviar o descargar la sensación. Lo que pasa es que poner o centralizar el tratamiento de la halitosis de mal aliento exclusivamente a los chicles, a la larga es contraproducente, porque lo que estamos poniendo es como si nos sangra una herida y ponemos una pequeña tirita, pero al final la herida va a seguir sangrando. Y además, si abusamos mucho de los chicles, podemos hacer caries, podemos hacer erosiones en nuestras muelas, podemos hacer también sobrecarga en la articulación mandibular. Y yo creo que más que los chicles, lo que sí es mejor a la hora del mal aliento serían los colutorios, ¿no? Los colutorios, hay que desterrar la idea de que tienen, para ser potentes y además que tengan que escocer. Los colutorios no tienen que tener alcohol, lo que tienen que tener es un componente con un poco de antibiótico para tener un efecto antiséptico, porque como hemos dicho antes, el origen del mal aliento suele ser que muchas bacterias que toman el poder de la cavidad oral son las que justifican que se descompongan los compuestos que normalmente hay en la boca y den el mal olor. O sea, no yo ponerle menta al colutorio significa que me está haciendo más efecto. No, al final estás poniendo un parche como una especie de colonia, pero al final eso no es la solución. Si ponemos un componente que tenga un poquito de antibiótico o antiséptico, sí va a ser a la larga beneficioso, porque sí vamos a intentar ir eliminando las causas que pueden condicionar el mal olor. Pero en este caso sobre todo serían causas orales. Sí, claro, la de la cavidad oral, que como hemos dicho, 6 de cada 10 vienen en este origen. Juan, esperemos haber arrojado un poquito más de luz sobre la halitosis y el tratamiento, que yo creo que es un tema frecuente también en las consultas, por lo menos en la mía, lo suelen hacer con bastante frecuencia y, como tú bien decías, muchas veces pensamos que es algo de estómago y son las causas menos frecuentes de todas. Así es. Muchísimas gracias. Luego. Bueno, y a ustedes les esperamos la próxima semana en este mismo programa y con más salud. En el próximo programa de Con Más Salud, el doctor Joaquín Fernández nos hablará sobre la fibromialgia. Trataremos el uso de los antibióticos y también cómo caminar de forma correcta.